Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este subprograma, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben y mucho lo agradezco, está disponible para que ustedes lo vean, lo escuchan, todos los sábados a las 5 de la tarde. Los sábados a las 5 de la tarde en puntito aparece este programa en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, por lo cual, pues, pueden ustedes escucharlo o verlo a partir de esa hora, o bien en cualquier día, en cualquier momento de la semana, pueden ustedes ingresar a este canal y ver, escuchar, consultar literalmente centenares de programas anteriores, con la acotación de que el que corresponde a cada 8 días se sube, como se dice, los sábados a las 5 de la tarde. Les aprecio enormemente que estemos juntos, que nos acompañemos, y por supuesto les reitero, como siempre lo hago, porque más vale aclarar que este programa ni está monetizado, ni tiene ningún fin de carácter económico, es solamente por el gusto y la pasión de platicar de historia, de recordar el pasado. Ese es el único objetivo y la razón de ser de este programa. Por supuesto, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o en los comentarios que permite este propio canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Amigas y amigos, nuevamente al agradecerles el honor de su compañía, si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y es que, como es ya tradición en este programa, lo hacemos desde hace décadas, literalmente décadas, año tras año. Hacia el final del calendario, tengo siempre el gustísimo enorme de darles a ustedes a conocer los mejores libros que leí en este año y que por supuesto me atrevo a recomendar a ustedes, tanto para que los lean, los disfruten, como para que los obsequien en estas fiestas de fin de año que ya se avecinan. Siempre reitero, y lo hago con mucho gusto, que se trata de una visión muy subjetiva, desde mi punto de vista muy personal, de las lecturas que más me han gustado, que más me han impactado, que más he disfrutado a lo largo de este año, en este caso 2024. Sí, me doy cuenta que esta vez, en este año, leí mucho. Afortunadamente y gracias a Dios pude disfrutar de la lectura enormemente, y en buena medida son lecturas que ahorita presentaré a ustedes, que se van relacionando con mis propios sucesos de vida en un año que, recapitulándolo, para mí fue muy intenso por varios motivos personales que ahorita les iré comentando, y que implicó además pues la presión, la tensión, la emoción de acompañar todos esos sucesos de lecturas adecuadas y propicias que me permitieron finalmente llegar a la conclusión de que este fue un año sumamente trascendental en mi propia existencia. Quizá, además, la abundancia de lecturas me obligue, que creo que así será, a realizar un segundo programa con esta misma temática, porque repasando en estos días los libros que leí, me di cuenta que fueron muchísimos. No todos son recomendables, por eso muchos de ellos los obviaré, pero hay otros que sí me parecieron literalmente señeros, propios de un momento que ya lo verán ustedes, importante en mi propia existencia, y que me acompañaron a lo largo de este año. Déjenme comenzar de una vez, ya para no hacer este prólogo tan largo, con el libro que quizás más me marcó, el libro al cual le puse más interés, el libro que significó para mí un momento capital de mi existencia, porque es la obra póstuma que dejó escrita y no alcanzó a publicar, ni a terminar en realidad, mi queridísimo maestro, mi respetado y admirado mentor en la vida y en la historia, don Francisco de Icaza Dufour, quien falleciera en abril de este año 2024.
Tuve la fortuna y el altísimo honor de que su familia, su distinguida esposa y sus hijas, me confiaran el manuscrito o el texto póstumo que mi querido maestro don Francisco de Icaza estaba trabajando al momento de fallecer. Una obra que tuve el altísimo honor además también de editar, de anotar y de trabajar para que fuese impresa, para que fuese publicada. El libro se llama Hernán Cortés, el hombre que hizo historia. Hernán Cortés, el hombre que hizo historia, que recién acaba de publicar la editorial Tirant Lo Blanche. Está disponible este libro ya en librerías también, pero se puede pedir vía electrónica. Hernán Cortés, el hombre que hizo historia, de mi maestro, don Francisco de Icaza Dufour. La aventura magnífica, con el dolor a cuestas de su fallecimiento que mucho me impactó, fue poder penetrar en estos secretos de la escritura de mi gran maestro. Porque si escribe un libro sobre Hernán Cortés diciendo que ese personaje hizo historia, yo también puedo decir que mi maestro escribió historia. Y lo hizo de una manera espléndida. Ya lo verán ustedes cuando vean este libro, en el apunte final que tuve la fortuna de poder escribir para él. Mi maestro dejó el libro casi a punto de terminarlo. En términos muy directos, ya había inclusive hasta fallecido y muerto Hernán Cortés, ya lo habían enterrado, ya había habido la polémica de sus restos, cuando mi maestro de Icaza fallece y deja el libro inconcluso en su último capítulo. Tuve pues la enorme fortuna de editarlo personalmente, no de corregirlo porque no me atrevería yo a tanto, pero sí de hacer las anotaciones precisas, eliminar algunas elipsis, repeticiones, pero sobre todo con un cariño inmenso y un agradecimiento póstumo hacia mi maestro, tener el honor enorme de ver que alcanzara su publicación. Repito, publicado por la editorial Tirant Lo Blanche, Hernán Cortés, el hombre que hizo historia, de Francisco de Icaza Dufour. Verán ustedes que es un libro interesantísimo, ameno, importante, sobre todo en estos días en los que se está debatiendo, como ya lo vimos en programas anteriores, la relación histórica entre México y España. Este libro viene a sembrar un campo propicio de estudios objetivos sobre la obra hispánica en América, y hablando del conquistador de México, también colocándolo al nivel exacto histórico y que, bien puede decirse, es una visión sumamente ponderada, balanceada, de lo que realmente sucedió hace más de 500 años en los días de la conquista de México. Repito, y lo repito otra vez más porque para mí, repito, es un libro señero, importantísimo en este año mío, de Francisco de Icaza Dufour, Hernán Cortés, el hombre que hizo historia, de editorial Tirant Lo Blanche. Otro libro más, muy emocionante, muy ameno, de mi queridísimo amigo, que aquí he hablado de él varias veces, Jaime del Arenal Fenoquio. Escribió un pequeño librito que se llama De la América Septentrional al Estado Mexicano, la cuestión del territorio, que fue publicado en una edición muy bonita, pequeña y muy barata, muy económica, se los recomiendo, por la Academia Mexicana de la Historia, que tiene, pues, en su seno a los más importantes y distinguidos historiadores de México, como lo es Jaime del Arenal, que publicó este pequeño librito sobre los orígenes de la división política del territorio mexicano. Esto es bien interesante porque damos por hecho que esto es nuestro México está dividido políticamente en estados libres y soberanos, pero no sabemos su origen, y Jaime del Arenal lo devela de una manera histórica, jurídica, muy interesante. Fíjense qué interesante, de alguna manera tratando de corregir, alterar, modificar un poco lo que hizo en su momento un queridísimo maestro nuestro, don Edmundo O'Gorman. Don Edmundo O'Gorman, que es un nombre para mí sumamente importante, fue un destacadísimo historiador, abogado también. Y Jaime del Arenal
lo que quiere es darle continuidad a un libro especial muy importante que publicara don Edmundo hace mucho tiempo, en los años 30 del siglo pasado, que se ha publicado varias veces, que se llama Historia de las Divisiones Territoriales de México, repito, de Edmundo O'Gorman. Un libro en el que se narra la historia jurídica y cómo se ha dividido el territorio, y Jaime del Arenal quiere, de alguna manera, corregirle algunos hierros que históricamente se han podido demostrar a posterioridad a don Edmundo O'Gorman. Debo decirles que también es un libro que volví a leer, aunque ya lo conocía yo y lo había disfrutado hace mucho tiempo, porque pues me llamó la atención que Jaime del Arenal hiciera este ejercicio para poner al día, digámoslo así, la obra de don Edmundo. Y don Edmundo O'Gorman es para mí un personaje fundamental en mi vida porque gracias a él ingresé a la Escuela Libre de Derecho en su momento, cuando yo, a mis cortos 18 años de edad, queriendo estudiar historia y cuando vi que la Facultad de Filosofía y Letras no me satisfacía en ese momento, fue don Edmundo O'Gorman quien me dijo que para ser historiador debería ser primero abogado, y él fue el que me recomendó inscribirme en su propia escuela, la Escuela Libre de Derecho. Fue la única vez que platiqué con él en mi vida, pero me marcó para siempre. Ya hemos hablado de O'Gorman en otras ocasiones, pero es un historiador fundamental de la segunda parte del siglo XX mexicano. Así que este libro espléndido sobre las divisiones territoriales de México, que repito, tiene ya casi 90 años de haber sido escrito, fue corregido, aumentado y de alguna manera pues conducido hacia un punto de vista diferente por mi querido amigo Jaime del Arenal en este espléndido librito que, insisto, lo publica la Academia Mexicana de la Historia, que mucho les recomiendo, porque son ediciones de primerísima calidad. Déjenme terminar esta pequeña parte de los afectos personales con un poco de autoelogio, si ustedes quieren, porque este año también la Universidad de San Luis Potosí tuvo a bien republicarme un libro que yo había escrito hace exactamente 10 años sobre la Convención de Aguascalientes. La Convención de Aguascalientes, este episodio histórico revolucionario que ocurrido en 1914 precisamente en esa ciudad magnífica que es Aguascalientes, y en donde pues quise plantear una historia con una visión moderna, accesible para todo el público. Un diálogo de comprensión histórica para lectores contemporáneos, así lo subtitulé, sobre la Convención de Aguascalientes. Este librito es algo así como una especie de homenaje personal mío a esa magnífica y maravillosa ciudad de Aguascalientes, a la que tanto debo porque es la cuna de mi padre y a la que tanto frecuento y tanto quiero. Hace 10 años escribí este libro, se publicó por el propio gobierno de Aguascalientes, pero como era una edición oficial, pues no tuvo mucha difusión y ahora pues lo recoge la Universidad de San Luis Potosí y publica este magnífico trabajo, texto, bonita edición, barata, además accesible, con mi propia obra, lo cual me llenó de orgullo porque significa que en Aguascalientes, donde se vende, pues les interesó mucho este homenaje mío que hago a esa ciudad. Incluye además otro textito que habla de mi abuelo, oriundo de Aguascalientes y contemporáneo de esos acontecimientos. Así que pues yo le agradezco muchísimo primero a la población hidrocálida de Aguascalientes, a mis amigos de allá y a la Universidad de San Luis Potosí el que lo hayan reeditado. Este es un libro para y por y sobre Aguascalientes. Bueno, paso a otro segmento de libros importantes para mí en este año, que también les recomiendo muchísimo. Miren, en este año cumplí 67 de edad y pues me entró esa especie de preocupación por estar ya en la tercera edad, por sentir por supuesto las canas y el peso de los años y por un intento de reflexión sobre lo que ha sido la vida, lo que es mi vida, lo que será en adelante. Y entonces recurrí a un par de libros que aparecieron justamente este año y que tocan esos temas, que les recomiendo muchísimo. Primero apareció uno que se llama Baumgartner, una novela de este gran y magnífico escritor Paul Auster, que falleció este mismo año,
sin haber alcanzado nunca el premio Nobel ni ninguna otra distinción, pero fue un novelista norteamericano de primera línea del cual yo había leído ya muchas cosas. Y en esta novela, Baumgartner plantea la vida de un profesor que está a punto de jubilarse precisamente por la edad, lo cual, bueno, pues me llenó, por supuesto, de conexión con este libro. Y lo leí de manera muy intensa, muy emocionada, con grandes momentos de reflexión sobre lo que aquí aparece, que no les voy a adelantar el contenido. Simplemente, para alguien que se ha dedicado a la educación como yo, a la enseñanza, a la docencia, el que haya un novelista que se haya preocupado por saber qué puede hacer un profesor que envejece, y un novelista de la talla de Paul Auster, francamente, pues me conmovió profundamente, es lo que les puedo decir. Es un libro que se encuentra en todas partes, Paul Auster, Baumgartner, editado por Seix Barral, que es una editorial muy seria y de mucha tradición, y este libro, repito, es obra de la pluma de un escritor magnífico al que yo ya tenía el gusto de haber seguido y leído muchos de sus libros. Baumgartner, la historia de un profesor, no les digo más, un profesor ya en la tercera edad, como es mi propio caso, se los confieso. Valió mucho la pena este ejercicio porque pues me acercó a una realidad que es la que quizás yo mismo estoy ya viviendo. Y poco tiempo después, semanas después, apareció otro libro también interesantísimo, con una serie de reflexiones personales de lo que significa precisamente estar en la tercera edad, con los agobios de salud, pero también con los agobios del dolor de los seres queridos que se han perdido, con lo que significa a veces la esperanza de un nuevo reencuentro, con lo que además también es importantísimo saber los límites de cada persona. Y este gran escritor español, Fernando Savater, escribió este libro que se llama Carne Gobernada. Una serie de artículos sobre la tercera edad, pero también sobre política y cómo ha tenido que sufrir él. Cuando finalmente pasan los años y tiene que hacer un cambio, incluso en sus consideraciones políticas, porque los sucesos lo sobrepasan y los partidos en los que él tenía esperanza lo traicionan, bueno, le ha significado a Fernando Savater cambiar muchísimas cosas, porque los ideales de joven y de maduro a veces se desmoronan cuando la realidad le indica a uno que quizás estaba equivocado. ¿Qué pasa también con la salud? ¿Qué pasa con el amor perdido cuando fallecen los seres amados? ¿Qué pasa, en fin, con muchas circunstancias y situaciones que ocurren en la tercera edad? Y Fernando Savater, que seguramente ustedes conocen, yo también lo he leído con gran entusiasmo, sobre todo porque es un magnífico maestro, es un profesor. Pues en este libro plantea estas cuestiones vitales para quienes tienen ya la tercera edad. Lo publica la editorial Ariel, Fernando Savater, repito, Carne Gobernada, que junto con este otro de Paul Auster que comentaba yo hace un momento, el de Baumgarten, que también es la historia de un profesor, pues me dejaron los dos impactado, emocionado, y eso sí, lo digo con todo cariño, lleno de esperanzas, porque finalmente la vida tiene que seguir. Y para nosotros los de la tercera edad, pues todavía hay oportunidad de hacer muchas cosas. Afortunadamente, la tecnología moderna, la medicina moderna, los conceptos de la vida hoy en día han cambiado respecto de mucho tiempo atrás y permite pues que se puedan tener todavía sueños y aspiraciones. Y una de las mías, por ejemplo, es continuar con estos programas, que es parte ya de mi vida, de mi esencia, a lo largo de ya casi 33 años. Miren, estaba yo en esas reflexiones propias de la tercera edad, cuando recordé que en los libros que tenía mi papá, de los cuales yo me quedé con algunos cuantos, porque debo decir a ustedes que mi padre, cuando falleció hace ya varios años, decidimos, mis hermanos y yo, donar su biblioteca, que era enorme y amplísima, especializada en temas de pedagogía y filosofía, a la Universidad
Bonaterra Panamericana, su plantel de Aguascalientes. Ahí decidimos donar, porque ahí se forman profesores, se forman maestros, decidimos regalar toda la biblioteca de mi papá, como un homenaje primero a su profesión de pedagogo y segundo a su tierra natal, Aguascalientes. Y yo me quedé con algunos libros que elegí con mucho cuidado de esa biblioteca de mi papá. Y uno de ellos fue uno que yo lo vi leer a él hace muchísimo tiempo, escrito por don Santiago Ramón y Cajal, ese maravilloso y magnífico científico de hace 100 años, premio Nobel de Ciencias, español de origen, que había escrito un libro hermoso, muy bello, que vi a mi papá leerlo varias veces, cuando mi papá entró también a la sesentena. Libro que se llama Charlas de Café. Publicado este que tengo yo, por Editorial Austral. Repito, pertenecía a la biblioteca de mi papá. De ahí lo tomé. El libro seguramente tiene nuevas ediciones, seguramente estará disponible pues en varios tipos de formato, inclusive la edición que tengo yo es de 1982, que repito, pertenecía a mi papá. Y aquí don Santiago Ramón y Cajal hace una serie de reflexiones muy interesantes sobre la vejez, sobre el magisterio, la docencia, sobre las reuniones con amigos, en fin, sobre todo lo que significa la vida de los mayores, el talento, la necedad de los viejos, el carácter, la moral de los que él llama ancianos, los pensamientos de tendencia pedagógica y educativa, que esto para él era muy importante, y para mí también, y para mi padre, que era maestro también, sobre política, sobre la guerra, sobre cuestiones sociales, sobre inclusive cuestiones del humor que pueden disfrutar las personas mayores, el buen humor. Este es un libro de don Santiago Ramón y Cajal que, si bien tiene más de 100 años de haber sido escrito, Charlas de Café, me fue sumamente útil para redondear lo que yo ya había aprendido con Paul Auster y con Fernando Sabater. Así que fueron estas mis lecturas, digámoslo así, para poder entender el proceso de ingreso a la tercera edad, cuando se da uno cuenta que ya está en esas condiciones de la vida, gracias a Dios con salud, gracias a Dios con mi familia completa, pero siempre hay momentos de duda, por ejemplo, y se los voy a plantear con toda honestidad, si debo jubilarme o no, cosa que creo, llegué a la conclusión de que no, porque me gusta mucho, amo mi trabajo, pero estas cuestiones pues hay que plantearlas en algún momento de la vida, y gracias a don Santiago Ramón y Cajal, gracias a Paul Auster, gracias a Fernando Sabater, pues me fue posible entender, apreciar lo que significa estar en la tercera edad, con, repito, salud, con la familia completa, con trabajo, y sobre todo con la posibilidad de poder, si es que así es apreciado, transmitir una experiencia de vida, en este caso la mía, que no sé si a alguien le puede importar o no, pero por ejemplo, actuar todavía como lo hago cotidianamente con pasión con mis alumnos y también, indudablemente, con la pasión que pongo siempre para hacer estos programas. Bueno, en esas estaba yo, meditando sobre la tercera edad cuando recibimos un par de noticias, no consecutivas con meses de distancia, pero que cambiaron totalmente mi existencia y para bien y para mi felicidad y de toda mi familia. Mi hija mayor anunció su estado de gravidez y dio a luz a mi primera nieta. Y mi hija menor, meses después, siguiendo el ejemplo de su hermana, pues también, y está a punto de nacer, mi segundo nieto, que se llamará Nicolás. La primera se llama Victoria, mi nieta Victoria. Después vendrá Nicolás. Bueno, es la revolución total de un sentimiento y de una sensación que yo nunca había experimentado ni imaginé. Sí la había vivido de cerca porque vi a mis padres emocionarse con mis hijas, ser abuelos. Pero, pues yo pensaba que la vida quizás no me daría a mí esa enormísima satisfacción de ser abuelo. Y de pronto, pues llegan las noticias que son francamente de un júbilo y de una alegría que seguramente quienes me escuchan y me ven, que son abuelos, que son abuelas,
lo han vivido y lo han percibido. Yo no tenía ese gusto, esa emoción, nunca lo había sentido, ni siquiera me lo había imaginado, repito, lo había visto con mis padres, pero en carne propia, saberse y sentirse abuelo de una nieta y ahora próximamente en unas semanas más de un nieto, cambia radicalmente la vida. Y en ese trance, cuando decidí dejar a un lado los pensamientos un tanto cuanto tristones del estudio y la reflexión sobre la tercera edad, después de haber leído a Ramón y Cajal, a Paul Auster, de haber leído también a Fernando Savater, de pronto llega a mi vida esta enorme felicidad, esta bendición de Dios que es ser abuelo. Y entonces, les confieso, me encontré un librito primoroso que les recomiendo ampliamente. De abuelitas, abuelitos y otros ángeles benditos, escritos por ese de veras queridísimo y admirado para mí escritor que es don Armando Fuentes Aguirre, quien, lo habrán visto también, escribe con el seudónimo de Catón. Catón. Don Armando Fuentes Aguirre es un gran escritor, tiene muchos libros, lo conozco en su faceta de historiador, inclusive he tenido la oportunidad de saludarlo personalmente y de haberle publicado en algún momento un libro a él sobre Francisco Ignacio Madero, pero tiene muchos otros libros de historia. Pero es un hombre sensible, muy humano, que piensa y que siente todo lo que dice y que tiene una palabra y una pluma mágica para poder transmitir experiencias, sensaciones, vivencias, sueños, ilusiones. Y cuando me regalaron, otro queridísimo amigo mío, don Ignacio Sotoborja, me obsequió este libro, al momento en que supo que había nacido mi nieta Victoria, de abuelitas, abuelitos y otros ángeles benditos, no se imaginan qué delicia de texto. Adiós esos pensamientos negativos de la tercera edad que estaba uno reflexionando y el cambio radical de vida. Cuando comienza uno a sentir la cercanía de la nieta y ahora del nieto, bueno, es algo inolvidable, impresionante. Por eso les recomiendo a quienes quieran acercarse a estos temas de ser abuelo, este libro de abuelitas, abuelitos y otros ángeles benditos de don Armando Fuentes Aguirre Catón, publicado por Editorial Diana. Pero amigas y amigos, no se vayan que vamos a continuar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa, dedicado, como lo hacemos cada año, y aunque habrá otro más posteriormente si Dios lo permite, a los mejores libros que he leído en este año y que me atrevo a sugerir, a recomendarles a ustedes para que lean, para que disfruten y para que regalen. Son libros de variada temática, repito, que corresponden incluso a momentos especiales de mi vida, como ya lo he narrado y como voy a continuar con alguno que otro. Por ejemplo, miren, cambiando de tema radicalmente y vámonos hacia las cuestiones militares que ustedes saben, me apasiona mucho la historia de los conflictos armados, particularmente en México y en el mundo también. Bueno, este año apareció este magnífico libro, enorme libro que se llama Heroico Colegio Militar, 2 siglos de honor, tradición y gloria, que fue editado y publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional apenas en septiembre de este año, Como recordarán seguramente, en el año 2023 dedicamos varios programas a la historia del Colegio Militar al cumplir 200 años de existencia y finalmente, un año después, un poco tardío, pero muy a tiempo, la propia Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, editó este magnífico libro de Heroico Colegio Militar, 2 siglos de honor, tradición y gloria, que supongo se puede conseguir en la Secretaría de Defensa Nacional, en sus dependencias. Estoy seguro que lo tienen a la disposición del público. Yo tengo el altísimo honor de contar con un ejemplar porque además me confirieron la enorme distinción de ser yo quien lo presentara precisamente el día 13 de septiembre de 2024 en las instalaciones allá en Tlalpan del Heroico Colegio Militar. Y repito, para mí fue altamente satisfactorio que pensaran en mí para hacer la presentación de este libro, editado por la Sedena, escrito por oficiales historiadores adscritos a la propia dependencia en el archivo histórico de esta Secretaría de Defensa Nacional, que es un lugar magnífico,
El archivo histórico tiene, no se imaginan, la cantidad de documentos y además tan importantes y tan entrañables que contienen ahí, que se guardan ahí en el archivo histórico de la Secretaría de Defensa Nacional. Y estos jóvenes historiadores escribieron este magnífico libro, muy objetivo, muy interesante, que narra precisamente 200 años de historia de esta institución gloriosa, de este yunque forjador de hombres de guerra, que ustedes bien saben, amigas y amigos, la historia militar mexicana y la historia además particular del colegio militar siempre me ha interesado, me ha apasionado. Así que tuve el altísimo honor de presentar este libro magnífico que se los recomiendo. Ojalá lo pudieran conseguir. Estoy seguro que a quienes me escuchan y que les apasiona el tema militar, y los militares además también que me hacen el honor de verme o escucharme, pues este libro les va a ser sumamente interesante. Está, repito, muy bien escrito, muy bien documentado y narra con mucha objetividad esos 2 siglos de historia de nuestro colegio militar. Así que valió mucho la pena y desde aquí agradezco también a las autoridades militares que hayan pensado en mí para presentarlo, lo cual fue una experiencia interesantísima. Sigo con la historia militar, también mexicana. Miren, estos 2 grandes historiadores, Pedro Salmerón y Raúl González, a la par, en coautoría, escribieron este libro espléndido, 10 batallas que cambiaron a México. Es un libro que en realidad se publicó ya desde 2023, pero el año pasado recién lo compré en diciembre, no me dio tiempo de comentarlo, después ya lo leí con calma y es un libro magnífico, ¿eh? Lo edita el Fondo de Cultura Económica, lo cual es una garantía de calidad. Fondo de Cultura Económica, como siempre, 10 batallas que cambiaron a México, de Pedro Salmerón Sanginés y Raúl González Lezama. Sí, no tengo duda en recomendárselos. Miren, habla, por supuesto, del sitio de Tenochtitlan, una de las batallas, de la Alhóndiga de Granaditas, otra batalla histórica famosa, del sitio de Cuautla de Morelos, de la campaña de Texas en donde Santana perdió hasta la dignidad en aquel momento, de la toma de la Ciudad de México por el ejército invasor norteamericano en 1847, incluyendo la batalla de Chapultepec, de las batallas más importantes de la Guerra de Reforma, de Puebla, naturalmente, del 5 de mayo de 1862, de la toma de Querétaro que puso fin al imperio de Maximiliano, de las batallas de Pancho Villa allá en la región de La Laguna, de las batallas del general Obregón allá en la región del Bajío. Bueno, es un libro espléndido, se los recomiendo mucho porque además de ser historia militar es también historia política del momento, y Salmerón y González lograron, creo que, hacer un equilibrio espectacular. Es un libro que me gustó, que lo recomiendo profundamente, repito, editado por el Fondo de Cultura Económica, 10 batallas que cambiaron a México, de Pedro Salmerón y Raúl González. A ambos les tengo un aprecio enorme, son grandes historiadores y este libro no dudo en recomendárselos. Otro más, también de tema militar, pero cambiándonos de tiempo y de continente, porque a mí la historia militar siempre me ha gustado mucho y tengo una buena bibliografía aquí en casa. Y conseguí este otro, que es una obra de arte, de historia militar. Monty y Rommel. Monty y Rommel, de Peter Cadick Adams. Monty y Rommel, vidas paralelas. Es la biografía de 2 militares destacadísimos de la Segunda Guerra Mundial. El mariscal de campo Erwin Rommel, alemán, y el mariscal también, general en jefe del ejército británico en el día D, el general Bernard Montgomery. Los dos tenían sus memorias, ambas aquí, por aquí las tengo. Pero este autor inglés, Peter Cadick Adams, ensambló las narraciones de ambas memorias para destacar que son 2 vidas muy paralelas en el sentido de que se enfrentaron en el campo de batalla varias veces. El vencedor final será, por supuesto, Montgomery. Pero cómo los dos podían adaptarse en sus estrategias, en sus tácticas, complementando y logrando una historia humana interesantísima de 2 personajes que, si bien fueron rivales,
Sí, son efectivamente complementarios, dos vidas paralelas. Cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene su forma de actuar, su vida personal son totalmente diferentes, pero en cuanto a estrategia y a tácticas, son muy similares. Y triunfó pues el que tuvo mayores medios, el inglés venciendo al alemán, que tuvo, por supuesto, entre sus defectos, el ser un leal seguidor de Hitler, y después inclusive va a perder la vida por eso. Pero es un libro que valió mucho la pena. Es voluminoso, tiene más de 700 páginas. Este libro, Monty y Rommel, editado por el Ático de los Libros, que es una editorial que ha hecho historia universal, impreso historia universal de manera magnífica en los últimos años. Se los recomiendo si tienen interés en estos temas. Monty y Rommel, Vidas Paralelas, de Peter Cadick Adams. Luego, no es precisamente historia militar, aunque la involucre. También me encontré este libro fabuloso, de una editorial muy extraña, Grupo Nelson, que se pide por internet y se lo llevan uno hasta la puerta de su casa, que se llama Liderazgo en tiempos turbulentos. Liderazgo en tiempos turbulentos, de una escritora norteamericana, Doris Kearns Goodwin. Doris Kearns Goodwin, que es una profesora en la Universidad de Harvard y que además se dedica a estas cuestiones que hoy están tan de moda en los libros estos de motivación y de desarrollo personal, que es el tema del liderazgo. Bueno, es un libro sobre liderazgo enfocado en la vida de 4 presidentes de los Estados Unidos de América: Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, su sobrino Franklin Roosevelt y por último el presidente Lyndon B. Johnson. En este libro, la autora, Doris Goodwin, se encarga de extraer, más que una biografía, los momentos que permitieron y cómo manejaron los protagonistas hacer grandes cosas. Grandes cosas. Por ejemplo, en el caso de Lincoln, la liberación de los esclavos, la abolición de la esclavitud. En el caso de Teodoro Roosevelt, cómo manejó la cuestión de los movimientos sociales y obreros en su país. En el caso de Franklin Roosevelt, cómo enfrentó el dilema enorme de la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de Lyndon B. Johnson, cómo manejó la cuestión de los derechos civiles, que no es un tema fácil, Es una obra de arte, este libro, en cuanto a la manera de poder extraer conclusiones de las vidas, de los escritos, de los documentos, de lo que hay sobre cada uno de estos personajes para, de plano, exprimir de ellos reglas útiles para los líderes de hoy en día. Cómo manejar las cosas, cómo convencer a la gente, cómo conseguir fines, cómo plantearse objetivos elevados y finalmente cómo llevarlos a la práctica a pesar de tribulaciones, sufrimientos y padecimientos. Lo consigna de una manera magistral, repito, Doris Kearns Goodwin en este libro Liderazgo en tiempos turbulentos, de un grupo editorial Nelson, que repito, yo lo conseguí por internet y hasta la puerta de mi casa me lo trajeron. Así que vale muchísimo la pena. Vamos rápidamente a otro tema, también interesante, en otro segmento diferente, que son las novelas. Yo también soy un ávido lector de novelas. No todas me gustan, pero sí sé apreciar una buena novela. Y me encontré con una que me llamó muchísimo la atención. No es que sea excepcional, es que me gustó. Se llama Al menos mis flores, al menos mis cantos. Al menos mis flores, al menos mis cantos, que dice diarios, cartas y otros interesantes documentos encontrados presuntamente en el infiernillo del antiguo convento de San Francisco el Grande, escrito por un historiador contemporáneo, José Luis Méndez Martínez. Este es el libro publicado por Tirant Loblanche. Miren, me gustó porque a pesar de que tiene deficiencias y defectos, es emocionante. Es una historia ficticia de lo que escribían y discutían 2 personajes allá en el siglo XVI en México. Antonio Valeriano, que ustedes recuerdan es el autor del Nican Mopogua, y el fraile Fray Bernardino de Sahagún, el autor de Historia Verdadera de las Cosas de la Nueva España. Y los dos se enfrentan al terrible dilema de las apariciones guadalupanas, si fueron ciertas, si no fueron ciertas, en un libro emocionante,
que, fíjense bien lo que voy a decir con toda deliberadamente, que copia el método que utilizó un gran escritor mundial, Humberto Eco, en su famosísima novela El nombre de la rosa. Por supuesto, este libro no se asemeja al nombre de la rosa, no le llega pues, pero es un buen intento mexicano para poder entender estas cuestiones de cómo puede estudiarse la historia a través de documentos ficticios inventados por el autor que permiten entender un momento específico, en este caso del México del siglo XVI, sobre las apariciones guadalupanas. Repito, copio el método, no le salió muy bien que digamos, de Humberto Eco en El nombre de la rosa, pero vale mucho la pena, se lo recomiendo. Al menos mis flores, al menos mis cantos, de José Luis Méndez Martínez, publicado por Tirant Lo Blanche. Sí vale la pena, hay que leerlo, está ameno, divertido, muy interesante. Otra novela también espléndida que leí este año, también es de reciente aparición, es la de Arturo Pérez Reverte, que es una garantía de escritura, titulado La isla de la mujer dormida. Arturo Pérez Reverte, La isla de la mujer dormida, de Editorial Alfaguara. Miren, Pérez Reverte, ustedes recordarán seguramente que de alguna manera es frecuente en este programa tradicional de cada año. Sobre todo, me gustan mucho sus novelas que tienen cierto corte histórico o cierto corte marinero. Las que escribe sobre detectives y esas cosas, la verdad no me gustan mucho. Pero las que ha escrito sobre corte histórico o corte marinero o mezclando ambos son espléndidas. Esta es una novela que justamente mezcla esta cuestión histórica con la cuestión naval marinera. Es la historia, no se las voy a adelantar, de una muchacha y de un joven en un triángulo amoroso en los días de la Guerra Civil Española en la República, en una isla griega, porque este muchacho es marinero, en fin, no les voy a platicar la drama, pero mucho tiene ese sabor, ese estilo de otra que aquí recomendé hace varios años, que se llama El italiano, el propio Pérez Reverte, o de aquella obra de arte magistral que él mismo tiene, que es La batalla de Trafalgar, Cabo Trafalgar. Bueno, Pérez Reverte es un autor de garantía, de éxito además, reconocidísimo, miembro de la Academia Española, y hace un par de años, ustedes recordarán, aquí recomendamos su novela Revolución, que hablaba sobre la Revolución Mexicana. Es un gran autor. Y esta vez, por supuesto, no decepciona. Arturo Pérez Reverte, La isla de la mujer dormida. Se las recomiendo ampliamente, porque además lo encuentran ahorita en todas partes, porque está recién salidito de la imprenta aquí en México. Otra más. Miren, siguiendo también una línea, Santiago Posteguillo, este gran novelista español de novela histórica, publicó ya la segunda parte de su trilogía gigantesca sobre Julio César. Este se llama Maldita Roma. Es la continuación de uno más que recomendamos hace un par de años que se llama Yo Roma, también Santiago Posteguillo. Esta es la segunda parte, Maldita Roma. Anuncia que falta una tercera y definitiva, será el momento culminante de la vida de Julio César, pero Santiago Posteguillo en esta novela magna, que tiene más de 800 páginas, de veras es una lectura amena, interesante, que atrapa. Es un escritor de primera línea mundial, Santiago Posteguillo, en este libro fantástico, Maldita Roma. Y ahora, algo que no es novela. Es una historia narrada como novela, pero no es novela. Es la lectura más reciente que he hecho. Lo adquirí apenas hace una semana y lo leí con verdadera emoción en estos días. Se llama El verbo del deseo, 1803-1804, de Jorge Aguilar Mora. Bueno, es un relato magnífico, maravilloso, de erudición cultural, bueno, enorme. En estos 2 años, 1803-1804, utilizados como escenario, Jorge Aguilar Mora nos lleva de la mano para seguir los pasos de varios personajes que andan desde México hasta Roma, Berlín o París, o Washington o Nueva York. Miren, seguimos de la mano al barón Alejandro de Humboldt en sus viajes a México y su regreso primero por Estados Unidos y después a Europa.
Seguimos de la mano también a su encuentro con Thomas Jefferson, el presidente de los Estados Unidos, y su interés por la Nueva España y por adquirir el territorio de la Luisiana, lo cual nos lleva de la mano también hasta París, donde desembarca finalmente, ahí llega Humboldt, para encontrarnos con Napoleón, que está a punto de dejar de ser primer cónsul para convertirse en emperador de los franceses, y cómo se interesa por Humboldt, por sus viajes, pero también por la oferta norteamericana de comprar la Luisiana, pero también nos encontramos con la figura de Ludwig van Beethoven, que está componiendo su gran sinfonía que pensaba él dedicar a Napoleón, y todo el entorno musical de inspiración que tiene, y seguimos también, nos encontramos con Goethe, el gran poeta alemán. Bueno, es un relato maravilloso que me encantó. Lo devoré en 2 o 3 días. Es un libro breve en realidad, de 240 páginas, y vale muchísimo la pena. El verbo del deseo, 1803-1804, de Jorge Aguilar Mora, publicado por Ediciones Era. Esta importante editorial mexicana, Editorial Era, publicó este libro, El verbo del deseo, de Jorge Aguilar Mora. No es novela, es una historia como que novelada, pero de veras alucinantemente hermosa. Me encantó. Yo no conozco personalmente a Jorge Aguilar Mora, pero me encantaría platicar con él para decirle frente a frente que su librito me entusiasmó, me encantó. Y bueno, vamos hacia otros temas, ya para darle cierre al programa. Miren, hay dos personajes en el mundo cultural e intelectual, ambos del siglo XX, que me han entusiasmado toda mi vida. Uno de ellos es Miguel de Unamuno, un filósofo, literato, novelista, poeta, gramático, filólogo español, que muere al inicio de la Guerra Civil Española, ya en 1936, en circunstancias verdaderamente estremecedoras. Ahorita comentaré. Pero apareció este libro de Carlos Sá Mayoral, que se llama Miguel de Unamuno, Muerte Natural o Crimen de Estado. Es un libro muy interesante, que obtuvo inclusive un premio de Historia y Biografías en el año 2023, y que lo compré por internet, literalmente lo publican allá en España, en la Universidad de Salamanca. Lo adquirí por internet también. Y es, francamente, una especie de investigación policíaca, muy interesante, de las circunstancias y los últimos momentos de vida de este gran personaje, Miguel de Unamuno, que seguramente ustedes saben y recuerdan, es quien en un acto en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde era rector, el 12 de octubre de 1936, ante los gritos y los acechos de los falangistas que seguían a Franco y que estaban iniciando la guerra civil allá en España, Miguel de Unamuno, que era tan contradictorio, se levanta y grita: «Venceréis, pero no convenceréis», aquella famosa frase, que fue un escándalo en su momento, provocó el enojo de Franco, lo despojaron de la rectoría de la Universidad de Salamanca y pocos meses después va a morir encerrado en su casa. Bueno, este libro de Carlos Sá Mayoral sobre los últimos momentos de Unamuno y todas las pesquisas policíacas que, pues muchos años atrás realiza este autor, con expedientes y con testigos, para llegar a la conclusión de que probablemente lo envenenaron o lo degollaron, no se sabemos exactamente bien. Pues es un libro que me despertó de nueva cuenta esa pasión por leer y saber de Unamuno, y recurrí a uno que yo ya había leído hace tiempo, que compré en la propia Universidad de Salamanca, de Tusquets, que se llama Agonizar en Salamanca. Unamuno, julio-diciembre de 1936, de Luciano Ejido, publicado por Tusquets, repito, que me volvió a recobrar para mi mente, para mi conocimiento, cómo fue la vida de Unamuno, particularmente esos últimos 6 meses de su existencia allí en la Universidad de Salamanca. Yo recuerdo cuando fui a Salamanca, precisamente parte de mi convicción personal era visitar la universidad, su casa,
que hoy es museo, el lugar donde suscitó esta famosa controversia y sus palabras enormes de venceréis pero no convenceréis, y todo esto pues me llevó a seguir la pista en su momento de Miguel de Unamuno, de quien soy un ávido lector y tengo su obra completa, y pues con este libro fantástico que les recomiendo de Carlos Sama Lloral, si les interesa el tema de Miguel de Unamuno, pues aparece una pesquisa tipo policíaca sumamente interesante e importante de acerca la posible muerte por asesinato de Miguel de Unamuno. Una vida para mí importante, intensa y fundamental, la de Miguel de Unamuno. Créanmelo, no se van a arrepentir, porque es un pensador de talla universal, un hombre que tiene novelas, que tiene filosofía, aquel famoso libro del sentimiento trágico de la vida, una vida de Don Quijote y Sancho, en fin, La tía Tula, San Manuel Bueno o Mártir, libros fundamentales y muy importantes para el pensamiento occidental, para el pensamiento español y para quienes están interesados en estos temas de filosofía de la vida práctica, que así lo llamaba el propio Miguel de Unamuno. Ahora bien, vamos a cambiar de tema y déjenme recordarles, como siempre lo hago, que soy también un apasionado lector de un pensador austriaco que falleció en Brasil allá en 1942, de nombre Stefan Zweig. Y cada año he procurado traerles a ustedes algunos libros del propio Stefan Zweig, porque hay una editorial, la editorial Acantilado, que se ha propuesto reeditar las obras completas de Stefan Zweig. Así hemos hecho con algunos libros que les he mostrado, pero ya apareció en español uno de los libros quizás más importantes y que a mí en lo personal más me gustan de Stefan Zweig, Los Momentos Estelares de la Humanidad. Momentos Estelares de la Humanidad, 14 miniaturas históricas de Stefan Zweig, publicada recientemente por El Acantilado, que es una historia magnífica, es un libro hermosísimo. Yo ya lo tenía y lo leí desde muy chico. Yo tengo muy claro, hasta porque viene la fecha de la nota en donde y cuando lo compré, en aquella famosa librería de cristal que estaba en la Pérgola, en la Alameda Central frente a Bellas Artes. Ahí lo adquirí. Fíjense bien, en junio de 1970 compré Los Momentos Estelares de la Humanidad en Editorial Sudamericana. Lo leí con gran emoción y tardó mucho tiempo hasta ahora que nuevamente Acantilado vuelve a publicar Los Momentos Estelares de la Humanidad, que les recomiendo. Hay aquí historias que son francamente hermosas, como el momento, por ejemplo, cuando es compuesta la Marsellesa, o el momento también cuando se descubre el dorado, o la resurrección que él llama de Händel, o también cuando da la vuelta al mundo por primera vez Magallanes, o la lucha por el Polo Sur, cuando se conquista o se llega finalmente a este extremo del mundo, la conquista de Bizancio. Bueno, son miniaturas históricas hermosísimas de Stefan Zweig y lo adquirí este año, junto con otro que me impresionó, de un autor que yo no conocía, George Plotnik. George Plotnik escribió este libro fabuloso que se llama El exilio imposible, Stefan Zweig en el fin del mundo, que es una narración intensa de los últimos meses de vida del propio Stefan Zweig, desde su ida de Austria con el acoso de los nazis, porque Stefan Zweig es judío, es un austriaco judío o un judío austriaco, hasta su paso por Londres y finalmente su deseo de venir a América hasta el Brasil, y cómo el acoso emocional que él siente, que es un problema en realidad interno de su cerebro, lo lleva a tomar la drástica decisión de suicidarse. Es un libro de un itinerario emocionante, emocional y al mismo tiempo vívido y estremecedor de los últimos tiempos de vida de un gran escritor que es Stefan Zweig. Amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Pásenla muy bien. Les deseo la mejor de las Navidades junto con sus familias, con sus seres queridos y primero Dios, aquí seguimos la próxima semana.